Bien, vamos a ver, siempre siguiendo con los temas de la clase, vamos a ver lo que es dentro del select, vamos a ver el group by, sus consultas, funciones dentro de los grupos, y hay unas funciones que se llama concat también, y las funciones de ordenación, lo que es descendente y ascendente. Tenemos nosotros dos tablas en las cuales tenemos la tabla de empleados, ¿verdad? Tenemos la tabla de horas, la tenemos acá. Entonces los empleados tienen horas, ¿verdad? Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer aquí es unir estas dos tablas, ¿verdad? Vamos a unirlas y habíamos visto que las podíamos unir con el where, ¿verdad? Entonces vamos a colocar la instrucción utilizando el where, ¿verdad? Entonces vamos a colocar select. En este caso yo necesito saber qué campo voy a tomar de empleados. En este caso voy a tomar de empleados la tabla, entonces voy a colocar empleados punto nombre. Entonces voy a tomar de horas todos los empleados. From, entonces voy a colocar aquí yo las tablas que voy a usar en cuestión. En este caso sería empleados, horas. Pero estas dos tablas tienen algo en común. Para unirlas tengo que utilizar ese campo en común. En este caso sería empleados.code emple. En este caso creo que nosotros le habíamos puesto identidad. Y luego este tiene que ser igual a horas.identidad. Así, ¿verdad? En ambos casos vamos a colocar esto. Ahora bien, vamos a decir, ¿verdad? Nosotros también podemos ordenar esto. Entonces podemos decir order by, ordénelo por nombre. Podemos decirle ordénelo descendentemente. Entonces podemos ejecutar esta instrucción y miren, descendentemente, o sea, vamos del mayor al menor, ¿verdad? O podemos hacerlo ascendentemente. Así. Entonces aquí iría lo contrario. ¿Bien? De menor a mayor. Igual las horas, ¿verdad? Ahora bien, pero esto no me dice a mí exactamente todo lo que yo tengo que hacer. Esto solo me está diciendo ahí de quién es cada hora. Pero para el caso, yo quisiera saber en este momento, y vamos a guardar esta instrucción. Vamos a guardarla. Clase 2 es el query 1. Pero vamos a tener otro query más. Vamos a cerrar este query. Y en el cual nosotros vamos a unir esta tabla, pero necesitamos un resultado diferente, como decir la suma de las horas del empleado 1. En este caso yo te voy a decir acá select. En este caso voy a decir entonces sum, fíjense bien, quiero sumar las horas, o sea, el campo de horas. Puedo decir también específicamente de la tabla, ¿va? Puedo decir horas.horas. En el caso de que esto hubiesen dos o más tablas, en este caso solo hay una tabla, entonces yo no hay necesidad de colocar horas.horas. Entonces aquí le digo yo as suma from, ahí viene el detalle. Si yo le estoy diciendo from, entonces yo le digo a la tabla. ¿Qué tabla voy a usar? Ah, la tabla de horas. ¿Ok? Entonces voy a usar horas, ¿verdad? From horas. Entonces select sum horas as suma from horas. Ahora bien, yo si lo hago, lo va a hacer global, lo va a hacer de todas. Si yo ejecuto esto, lo hace la suma de todos, pero yo no quiero la suma de todos, yo solo quiero la suma de uno en específico, de un código en específico. Entonces yo tengo que decir where identidad es igual, en este caso, al número de identidad, que en este caso sería al 01. Entonces 01, así.
lo ejecutamos. Entonces, esta persona, ¿verdad?, ha trabajado y ha sumado sus 20 horas. En este caso, fíjense bien, yo no solamente también puedo colocar la suma, ¿verdad? Yo puedo colocar el promedio. Entonces yo puedo decir ABG, así, ¿de qué? ¿El promedio de qué? De horas. Entonces, ¿cómo le coloco aquí yo? As promedio. Entonces, fíjense bien. Si yo les hago una pregunta en el examen, que yo digo, necesito saber la suma y el promedio de las horas de del empleado 01. Entonces ustedes, fíjense bien, tendrán que fijarse en esto de la columna, ¿verdad? En esto de la columna, aquí es suma, aquí es promedio. O sea, usted va a escribir aquí suma. Y si usted me escribe mal en el examen, esto sería un error. Aunque, repito, aunque esto de repente usted le puso, vaya, si usted le puso suma T, así. Pero está bueno el resultado. Pero es que yo no sé por qué, ¿verdad? El alumno X es bien necio y le puso algo que no debería hacerlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Repito, en este caso no deberíamos de colocarlo de la manera en como nosotros querramos hacerlo, sino tratemos de hacerlo así como aparece aquí arriba, ¿ok? Tratemos de hacerlo así como aparece aquí arriba para que no tengamos problema. Si se diera el caso en la prueba que esto está bueno y solo fue eso, entonces para eso hay revisión. Y usted me dice, profe, yo creo que me equivoqué en esto y me puede ayudar, ¿verdad? Y eso se revisa. Bien, pero vámonos aquí a lo esencial. Entonces, en este caso, vamos a colocar, ¿verdad? Nosotros el promedio, ¿verdad? Entonces tenemos, en este caso, tenemos dos cosas, el promedio, pero solamente de uno. Ahora, fíjense bien, y aquí entramos con las subconsultas que yo quería enseñar. Aquí en las subconsultas usted viene y dice, bueno, a mí me gustaría listar todas las horas arriba del promedio de horas, ¿ok? Entonces usted dice, ¿cuál es el promedio de horas? El promedio de todas de las tablas de horas, ¿ok? El promedio de las tablas de horas es ABG, horas. Entonces a este le ponemos aquí promedio. From horas. Entonces este es el promedio de todas las horas. Las horas promedio son 8.5. Entonces si nosotros nos vamos a horas, este no es arriba del promedio, ni este es arriba del promedio. Entonces yo quisiera listar todas las horas de la tabla de horas que están arriba del promedio. Entonces con esto yo tendría que hacer una subconsulta. Entonces voy a emplear esto, miren, lo voy a copiar. Lo voy a borrar ahorita, pero miren lo que vamos a hacer. Select, entonces vamos a decir acá asterisco from horas, ¿ok? Select asterisco from horas. Entonces usted viene y dice, ¿verdad? Select asterisco from horas. Ahora, where. Entonces usted dice, where horas, fíjense bien, mayores o iguales a qué? A esto, al promedio. Entonces usted viene y dice, mire, ven, este es un subquery, miren. Este es un query que me genera un valor. Y entonces, miren a ver, como es 8.5, nadie apareció arriba de ese promedio. Entonces, este es un subquery. Esto es lo que nosotros llamamos como un subquery. O sea que aquí nadie va a ser, ¿verdad?, mayor a esto. Entonces, esa podría ser una forma en la cual nosotros estamos trabajando. Bueno, y esto es conforme, ¿verdad?, a las tablas, porque es la misma tabla, pero se puede hacer si estamos seleccionando arriba de otra tabla, ¿verdad? Como decir, yo quisiera saber de los alumnos que son mayores a la edad promedio del Colegio San José. Esa sería un subquery que nosotros estaríamos trabajando. Bien, ese es el tema de subquery y vamos a grabar esta instrucción. No sé si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir haciendo, ¿verdad? Si no entiende esto. Bien, ahora viene la otra parte, que es lo de group by, ¿verdad? Vamos a trabajar lo de group by y por eso había dejado esto aquí. Bueno, antes lo grabamos también.
Pero nosotros ahora podemos, ¿verdad? Si yo quisiera listar con grupos, es decir, la pregunta es, a mí me gustaría listar de estas horas que me presente la suma, de estas horas que me presente la suma, de estas horas que me presente la suma de estas, pero que me lo liste todo en un solo reporte. Entonces ahí estaríamos empleando lo que es el group by. Entonces volviendo al tema aquí del group by, vamos a crear este, ¿verdad? Y hacemos lo siguiente. En este tema, entonces vamos a colocar select. Vamos a decir nosotros que necesitamos la por aquí tenemos que decir empleados. Vamos a empezar con horas. Horas.identidad. Así. Necesito sum, fíjense bien, sumar las horas. Entonces vamos a decir acá, aquí sí, porque son varias. Horas.suma. ¿Okay? Horas.suma. Vamos a decir aquí as suma. Así. As suma. Suma de las horas. From horas. Pero nosotros debemos agrupar. Entonces viene la instrucción group by. Group by, ¿qué? Es ahí viene la parte importante. Entonces usted va a colocar, ¿verdad? Group by. Fíjense bien acá. Va a colocar group by. En este caso va a decir horas. ¿Por medio de qué quiere agrupar? ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que se repite aquí en horas? Lo que se repite es la identidad. Entonces lo que debemos de agrupar es la identidad. Group by horas.identidad. Miren. De esta manera. Entonces si yo le doy run. Bueno, tengo un error acá. Vamos a ver por qué. Déjenme chequear acá. Horas identidad. Me hizo falta aquí. Todavía lo estoy pronunciando, pero me hizo falta el by. Ok, hora suma. En este hora suma yo me adelanté con la suma, pero en realidad es horas. Es el campo. Y yo había puesto esto. Entonces, miren, tengo yo aquí, ¿verdad? Horas, 20, identidad, la identidad 2, 22 y la identidad 3, 20. Entonces, si lo podemos ir a corroborar aquí, donde dice si el 01 realmente, el 01 tiene 10, 18 más 2. Entonces es 20. Entonces está correcto, lo estoy colocando. Pero ahora viene la otra interrogante. Fíjense bien, y lo vamos a guardar esto. Vamos a dar aquí clase, grupo. Ahora, en este grupo nosotros quisiéramos, ¿verdad? Darle un nombre. Es decir, esta instrucción que está acá, a mí me gustaría que apareciera el nombre aquí. Entonces la instrucción es un poquito más complicada. Y vamos a ocupar como base lo que habíamos hecho. Entonces a raíz de eso lo fui colocando de esta manera. Entonces ahora digo yo, y voy a colocar aquí horas. Bien, entonces voy a decir ahora, fíjense bien aquí, empleados.nombre. Miren, empleados.nombre. Ahora entonces vamos a colocar aquí, para ir construyéndola, empleados.nombre. Pero estas tablas deben de unirse. Entonces no solamente agruparlas. Entonces usted debe decir aquí horas y empleados. Miren, así. Select asterisco from horas, empleados. Y usted dice ahora where. Tiene que unir la tabla. ¿Ok? Tiene que unir la tabla como ya lo habíamos hecho. Entonces unimos la tabla y decimos empleados.identidad. ¿Cuál es el otro campo en común que tienen? Horas.identidad. Miren. Entonces tenemos, vamos a pasarlo aquí. Vamos a dar un enter acá. Tenemos where empleados.identidad, horas.identidad, group by horas.identidad, empleados nombre. Esto lo tengo que ordenar en forma a esto que tengo yo acá. Entonces miren, ahora ya aparece el nombre del empleado, la identidad y la suma. ¿Ven? Y ahora hasta le puedo agregar aquí, ¿verdad? Quisiera yo el promedio de las horas. Entonces usted viene y miren lo que aparece acá. ABG horas
Haz promedio. Miren otra cosa también. Yo puedo colocar el mayor. Mac horas. Punto horas. Así. Haz mayor. Coma. Entonces voy a decir aquí yo la otra parte, ¿verdad? El menor también. Min. Entonces vamos a decir horas. Punto horas. Haz min. Así. Entonces vamos a colocarle también aquí la coma, porque si no, pues... y miren acá, como estuve escribiendo bastante, esto no iba de acá, me va a salir error, sino que esto iba aquí en donde las horas, en la suma. Así. Así. Entonces aquí tenemos esa parte, ¿verdad? Entonces voy a darle aquí run. Permítame, salió error acá. Vamos a chequear acá. Sumar las horas a sumas, a promedio, mac as mayor, min as min, entidad, el nombre. Esta coma de acá estaba por demás. Bien, ahí está. Ahí está, miren. Entonces tenemos el promedio, mayor y mínimo. Las mínimas horas, el promedio, miren, y tenemos la suma. Entonces esa es una manera estadística de tener eso, de tener esa instrucción. La guardamos en la instrucción group by. Ahora viene la otra pregunta. Yo quisiera saber cuántos empleados hay en cada puesto. Fíjense la pregunta que les estoy haciendo. ¿Cuántos empleados hay en cada puesto? Entonces, al decir cuántos empleados hay en cada puesto, yo tengo que utilizar group by también para unir la tabla de empleados y puestos. Pero ahorita vamos a hacerlo desde bien abajo, esa instrucción. Entonces, fíjense acá. Primero vamos a colocar el query. La pregunta es, ¿cuántos empleados hay en cada puesto? ¿Okay? Entonces, ¿cómo sé yo cuántos empleados hay en todos los puestos? Entonces, para hacer eso, yo voy a utilizar... A ver, pregunta al público, ¿cuál sería la instrucción para contar? A ver, Dani. Dani. Vale, profe. Ay, hombre, ¿dónde están? Yo dije, ¿será que ya estoy desconectado? ¿Cuál es la instrucción para contar? ¿Sí? Bicola, pues, que nos diga. A ver. Ay, eso sí, no sé. Puchica, me van a cancelar la cuenta de YouTube porque acabo de hacer publicidad yo. Y esto va para YouTube. Es count, hombre, puchica. Count, count. Ay, hombre, dormiditos están. Entonces colocamos ahí count, ¿verdad? Actuarme lo voy a hacer. Bueno, entonces fíjense bien, coloquemos count. Entonces vamos a colocar count. El asterisco puede ser, pero también puede ser puestos, punto, nombre, pero puede ser cualquier, ¿verdad? As, ¿verdad? Fíjense bien, ahí puede ir asterisco en count, ¿verdad? Puede ser asterisco, puede ser cualquiera, pero vamos a colocarle puesto que cuente los nombres de los puestos, pero es igual. Entonces aquí decimos total puesto. Entonces total de puestos, si yo le doy aquí, ¿verdad? Me dice que hay 4 puestos. Pero yo quisiera saber digamos, los nombres de los puestos. Para hacer eso yo tengo que agrupar y tengo que unir la tabla de puestos y la tabla de empleados. Entonces, esto está bien lo que acabamos de hacer, pero nosotros vamos a decir puestos.nombre, o sea, queremos el nombre del puesto,
que nos diga el total, entonces yo tengo que hacer esto, miren. Where, no voy a ocupar nada del puesto acá, del nombre del empleado, pero sí voy a unir la tabla de empleados. Where, miren, voy a unir la tabla, yo voy a decir where, ¿cuál es el campo común entre puestos, punto, code puesto y empleados? Empleados, punto, code puesto, así. Empleados.code puesto. Ok. Entonces, where puesto.code puesto, empleados.code puesto. Entonces vamos a decir acá. Entonces podemos bueno, el orden después lo podemos colocar. Entonces acá ahora viene el group by, ¿verdad? Entonces tenemos acá en este caso group by. Vamos a colocar agrupado por, vamos a ver, ¿por qué sería agrupado ahí? A ver. Y aquí me hizo falta para el grupo algo, puestos punto code puesto. Sería agrupado por el campo llave primario, puestos punto code puesto. En este caso sería el campo llave primario, miren. Hay dos, hay un gerente, hay dos de planta y uno de seguridad industrial, miren. Eso sería. Esa sería la forma en que nosotros estaríamos contando. ¿Ok? ¿Preguntas? Bien. Haciendo otro ejercicio. Fíjense bien acá. Haciendo otro ejercicio de esto. Vamos a guardar. Vamos a colocar esta sería... Tenemos aquí las tablas, ¿verdad? Acá estamos las tablas. Vamos a estar las tablas de empleados, horas y puestos. Podríamos unir las tres tablas, pero en este momento no lo vamos a hacer. Bien, nosotros quisiéramos en este caso listar, ¿verdad? Por decirlo así, listar, unir la tabla de, bueno, tenemos aquí. En este tendríamos que quisiéramos unir en un solo campo la columna de nombre y dirección, que fuese un solo campo, una sola columna de la tabla de impuestos. O sea, tendríamos que concatenar, unir estas dos, ¿verdad? Entonces, para unir estas dos, tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí. Entonces podremos decir esto, para usar el concat. Entonces vamos a decir aquí concat. En caso si tuviésemos nombre y apellido, pero no tenemos nombre y apellido, entonces vamos a decir así, concat, y vamos a decir aquí que vamos a unir de empleados punto nombre, coma, esto lo que vamos a unir, y vamos a unir empleados punto dirección, pero en medio de esto, así, lo vamos a hacer aquí. Ahora colocamos esto from, y vamos a decir aquí nosotros, ¿verdad? From king. Entonces en este caso sería empleados. Podemos ordenarlo order by empleados.nombre. Vamos a darle run, y esto miren lo que hizo es unir, miren, unió, y hasta aquí también nosotros le podemos colocar, miren, dirección.
Miren, podemos hacer esto. También podemos utilizar campos calculados en las instrucciones SQL. Los campos calculados, entonces, vamos a trabajarlos de la siguiente manera. Podemos decir nosotros, yo quisiera saber que me apareciera la columna del salario del empleado, fíjense bien así, que me aparezca el salario del empleado actual y aumentado a un 20%, porque quiero ver cómo estoy jugando con el sueldo. Entonces vamos a decir acá select, ¿verdad? Empleados, punto, ¿verdad? Y vamos a decirnos acá empleados, como nosotros queremos saber el sueldo actual, ¿verdad? Pero también queremos saber el aumento de sueldo. Entonces podemos decir acá empleados, punto sueldo, por 1 punto, vamos a darle un 25% de aumento. Entonces sería la unidad más el 25%. Haz aumento, sueldo aumento. Así se va a llamar la columna, sueldo aumento. Y luego from, entonces vamos a colocar que es de empleados. Pero esto no lleva ningún filtro, ¿verdad? Entonces usted le dice, entonces todos los empleados, y para que no hizo falta el nombre, empleados.nombre, miren, así. Permítanme que no hizo falta. Miren, entonces tengo yo que el nombre del empleado ganaba 20.000, ahora va a ganar 250.000, 150, 2.500, y ahí está con el aumento. Ahora bien, esto son cálculos que yo puedo hacer, cualquier cantidad de cálculo, inclusive toda una planilla puedo hacer. Puedo utilizar también la condición if, ¿verdad? Dentro de las condiciones, es decir, yo puedo decir si este sueldo es esto, entonces dele aumento, si no, no le dé aumento. O sea que yo perfectamente también hay una instrucción acá, ¿verdad? Que yo puedo utilizar if, miren. Yo puedo hacer acá y decir empleados, voy a dar aquí para que se mire mejor esta columna, empleados punto sueldo es mayor, entonces le vamos a decir acá, y un mayor igual a qué, es mayor a 5.000, vamos a colocarle aquí el sueldo mayor a los mayores a 25.000 lempiras, para que no aparezca, si el sueldo es mayor a 25.000, entonces yo fíjense lo que puedo hacer aquí yo, entonces escribir, ¿verdad? Buen salario, ¿verdad? Luego vamos a colocar aquí una coma y vamos a escribir necesita mejorar. Fíjense todo esto, ¿verdad? Y a esto le podemos colocar OBS, que es una observación. Y ahí está, miren. Ahí está. Entonces, imagínense todas las cosas que nosotros podemos hacer utilizando instrucciones SQL. Ok, ¿qué es lo que va a entrar en la evaluación que vamos a hacer? Bueno, ya lo explico.